Hola a todos, bienvenidos a este recorrido visual. Hoy vamos a meternos en un concepto que, la verdad, es fascinante: el investigador como arquitecto. O sea, piénsenlo así. Elegir una muestra no es solo seguir un manual paso a paso como si armaran un mueble de catálogo. Para nada. Es una decisión súper estratégica. Literalmente es el plano fundamental que va a sostener toda la validez de su investigación. Bueno, nuestra agenda de hoy es súper puntual. Primero, conceptos centrales. Segundo, comparación y métricas. Y tercero, cerramos con una síntesis metodológica. Entramos de lleno a la sección 1. Conceptos centrales. Básicamente el vocabulario exacto que necesitamos dominar para saber si una muestra es de buena calidad o no. A ver, quiero que analicemos un momento esta idea de Hernández Sampieri y su equipo. Nos dice que la muestra tiene que estar directamente vinculada al problema. Esto cambia la perspectiva por completo, ¿saben? Nos exige coherencia metodológica. Olvídense de aplicar fórmulas matemáticas al azar a ver qué sale. Se trata de tomar decisiones que de verdad resuelvan el problema central de nuestra investigación. Y esto nos lleva directo a una palabra clave: rigor metodológico. A veces pensamos que el rigor es usar la ecuación más compleja y difícil de entender solo para sonar más académicos. Pero la verdad no es así. El rigor es qué tanto control tienen y qué tan perfectamente alineados están sus métodos de selección con los objetivos generales del estudio. Básicamente, es hacer exactamente lo que la investigación necesita. Pero ¿qué pasa cuando las cosas salen mal? Bueno, ahí aparece el famosísimo sesgo de selección. Y ojo aquí, porque es un riesgo gravísimo. Imagínense que hacen un muestreo aleatorio impecable, pero su lista base, el directorio de donde sacan a la gente, está incompleto. Pues ya está, terminan excluyendo a grupos enteros sin darse cuenta, y sus datos pierden toda confiabilidad. Entonces, para evitar ese desastre, buscamos la representatividad. Piénsenlo como si fuera un espejo. Lo que estamos comprobando todo el tiempo es qué tan perfecto refleja ese pequeño grupo, nuestra muestra, a la población gigante, con todos sus matices y toda su diversidad. Y si ese espejo funciona de maravilla, bingo, logramos la generalización de resultados. Este es, sin exagerar, el gran trofeo para los estudios cuantitativos que buscan medir tendencias sociales. Es esa capacidad estadística de decir: oigan, lo que encontré en este pequeño grupo de personas aplica directamente para la sociedad en general. Pasamos a la sección 2, comparación y métricas. Aquí vamos a poner a competir directamente a los métodos: el telescopio contra el microscopio. Fíjense bien en esta matriz, porque es una verdadera joya para estructurar proyectos. Aquí vemos los métodos frente a frente. Por un lado, los probabilísticos son los reyes de la generalización, buenísimos para ver el panorama amplio. Pero por el otro, los no probabilísticos te dan una profundidad analítica impresionante. Como investigadores, el gran reto es hacer malabares con el rigor, el sesgo, el costo y el tiempo, dependiendo exactamente de lo que su estudio pida a gritos. Vamos a desglosar las métricas. Empezamos con el control estadístico. En una escala del 1 al 5, el enfoque probabilístico arrasa, literalmente un 5 perfecto. El no probabilístico, en cambio, se queda allá abajo con un 1. ¿Y por qué esta diferencia de 5 a 1? Bueno, porque los métodos probabilísticos te permiten calcular márgenes de error y niveles de confianza con total exactitud. O sea, hay matemáticas puras y duras respaldándote. En cambio, el no probabilístico depende 100% del criterio y la estrategia del investigador. Aquí no hay inferencia estadística que te salve. Pero a ver, no descartemos nada todavía, porque cuando evaluamos la flexibilidad, la dinámica se voltea por completo. El probabilístico cae a un 2 por ser tan rígido, mientras que el no probabilístico toma la delantera absoluta y se lleva el 5. Y es que, seamos realistas, esta flexibilidad te salva la vida cuando estás investigando allá afuera, en el mundo real. Muchas veces simplemente no existe una lista mágica con toda la población o tienes que acercarte a grupos marginados. Ahí es donde métodos como la técnica de bola de nieve te permiten adaptarte rapidísimo a estas realidades complejas para encontrar a tus informantes clave. Y claro, esa misma capacidad de adaptación nos lleva directo a la profundidad cualitativa. Otra vez, ventaja de 5 a 2 para el no probabilístico. Esta es definitivamente la verdadera magia de este microscopio.
Piensen que al elegir intencionalmente a personas muy específicas y expertas en su tema, logran capturar experiencias humanas súper profundas y discursos únicos. O sea, cosas que tirar los dados y elegir al azar jamás les garantizaría. Aquí no buscamos una simple tendencia numérica superficial. Queremos llegar al fondo de la experiencia. Pero bueno, un buen arquitecto de investigación también tiene que cuidar los recursos, ¿verdad? El costo operativo es un factor ineludible. Y aquí, el probabilístico se nos dispara a un 4 en costo, mientras que el no probabilístico se mantiene bastante manejable con un 2. ¿Por qué sale tan caro el probabilístico? Pues por la enorme pesadilla logística que implica. Imagínense el trabajo de armar marcos muestrales gigantes y asegurarse de que absolutamente cada individuo de una población tenga una probabilidad exacta y conocida de ser elegido. Eso consume muchísimos recursos financieros y una cantidad tremenda de tiempo. Por último, tenemos que hablar del lado oscuro, el riesgo de sesgo. Esta es una vulnerabilidad crítica que exige vigilancia constante. Aquí, el probabilístico saca un tranquilo 2, pero ojo, el no probabilístico se nos eleva a un muy riesgoso 4. El punto crucial es este. Los métodos no probabilísticos son increíbles para dar profundidad y flexibilidad, ¿sí? Pero son súper vulnerables a nuestra propia subjetividad. Corremos el enorme riesgo de terminar entrevistando solo a las personas que son más fáciles de contactar. Por eso, para mitigar este sesgo, tienen que justificar de manera súper transparente y documentar meticulosamente todos sus criterios de inclusión. No hay atajos aquí. Llegamos a la sección 3, síntesis metodológica. Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Hay algo que quiero que se graben muy bien, porque es regla de oro en la academia. No existe un método que sea universalmente el mejor. Elegir bien no significa buscar la fórmula matemática más enredada. Significa asegurar que haya una coherencia total entre el problema que quieren resolver, sus objetivos, la población y el diseño de su investigación. Para resumirlo en una imagen mental súper clara, el muestreo probabilístico es su gran telescopio. Úsenlo cuando quieran medir tendencias generales, comparar porcentajes y trabajar con poblaciones enormes. Por el contrario, el muestreo no probabilístico es su potente microscopio. Es la herramienta por excelencia cuando necesitan hacer zoom para profundizar en experiencias individuales, estudiar casos específicos o darle voz a poblaciones que están ocultas. Así que los dejo con esta pregunta provocadora para sus futuros proyectos. ¿El método de muestreo que están eligiendo de verdad tiene una coherencia absoluta con el problema específico y las realidades de la población que quieren estudiar? Piénsenlo, porque el verdadero conocimiento riguroso depende de cuestionar constantemente estos cimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es el corazón de cualquier investigación seria, el muestreo probabilístico. En este mundo donde nos bombardean con datos todo el tiempo, tomar decisiones basadas en información sesgada es, sin duda, uno de los peores errores metodológicos que podemos cometer. Y bueno, el muestreo probabilístico no es solo sacar nombres de un sombrero al azar, para nada. Es la solución estadística definitiva para evitar ese peligro. Es literalmente la ciencia de tomar una pequeña parte de la realidad para entender el panorama completo, pero con precisión matemática. ¡Arranquemos! Y bueno, para que tengamos claro el mapa de ruta, vamos a dividir esto en 5 partes. Primero, los fundamentos del muestreo. Luego pasaremos al aleatorio simple y sistemático, y de ahí al estratificado y por conglomerados. Después haremos un análisis comparativo rápido de estos métodos y cerraremos con lo más práctico, cuándo usar realmente el muestreo probabilístico. Pasemos al punto 1. Fundamentos del muestreo, construyendo la base. Imaginen que van a construir un edificio. Para que la estructura sea sólida, necesitamos conocer bien el terreno, ¿cierto? En investigación, ese terreno es nuestro marco muestral, que puede ser, digamos, un registro detallado de estudiantes. El detalle clave aquí es que el muestreo probabilístico nos permite extraer una muestra de verdad representativa, justamente porque cada persona en esa lista tiene una probabilidad matemática ya conocida de ser seleccionada. No es un sorteo improvisado. Todo tiene que estar súper alineado con nuestro objetivo de investigación. O sea, al conocer esa probabilidad, ganamos una especie de superpoder estadístico.
Podemos estimar márgenes de error, usar niveles de confianza exactos y hacer inferencias precisas sobre todo el grupo. Entramos a la sección 2, aleatorio simple y sistemático, o como me gusta llamarlo, el poder del azar controlado. Ya con los cimientos listos, veamos los primeros planos de nuestra metodología. Arrancamos con el gran clásico, el muestreo aleatorio simple. Aquí la regla de oro es la equidad absoluta, literal. Cada individuo o registro dentro de nuestra población tiene exactamente la misma posibilidad de ser elegido. Nada de preferencias, nada de elegir al que nos queda más cerca. Son principios estadísticos puros operando sin ninguna interferencia humana. Es, por mucho, el método ideal cuando nuestra población es más o menos homogénea. Y, súper importante, cuando tenemos una lista completísima de todos. Y para bajar esto a la realidad, pensemos en una universidad que quiere medir la satisfacción de sus estudiantes. Tienen la base de datos completa de todos los matriculados, ¿no? Bueno, al aplicar este método, el sistema simplemente elige a los estudiantes de manera totalmente aleatoria para mandarles una encuesta digital. Esto nos asegura que tanto el chico de primer ingreso como la chica que está a punto de graduarse, el que va en la mañana o el que va en la noche, todos tengan la misma probabilidad de ser escuchados. Cero sesgos, total equidad. Y si vemos cómo funciona esto tras bambalinas, la ejecución requiere sí o sí de ese marco muestral completo, o sea, la lista total y al día. Teniendo eso, la mecánica es básicamente un sorteo ciego e imparcial. Pero ojo aquí porque hay un detalle vital. Si nuestra lista está incompleta o desactualizada, este método pierde toda su magia y el rigor estadístico se nos cae a pedazos en un segundo. Pasemos ahora a una variación que es súper interesante, el muestreo sistemático. Fíjense, en lugar de estar sorteando uno por uno de principio a fin, aquí solo elegimos un punto de partida al azar, solo el primero. A partir de ahí, el resto se selecciona rigurosamente siguiendo un intervalo numérico fijo que ya establecimos. Es una forma genial y muy práctica de darle ritmo y orden a nuestra selección aleatoria. De hecho, los archivos institucionales son el hábitat natural de este método. Digamos que una institución pública necesita auditar la calidad de sus trámites del año. En lugar de sortear miles de expedientes uno por uno, que sería eterno, eligen al azar el primer expediente, supongamos el número 4, y luego simplemente sacan cada décimo registro del archivo general, el 14, el 24, el 34 y así se van. Es un enfoque increíblemente eficiente, sobre todo cuando hablamos de listas kilométricas. La elegancia de este proceso se resume súper fácil en 2 pasos. Primero, el inicio, donde elegimos ese primer caso al azar para quitar cualquier sesgo inicial. Y luego, el salto, que es aplicar esa constante numérica que en estadística llamamos K. Este saltito es lo que hace que manejar miles de datos sea súper ordenado, distribuyendo la muestra de forma muy parejita por toda la población. Llegamos a la sección 3. Estratificado y por conglomerados. Dividiendo para conquistar. Ahora, seguro se preguntan, ¿qué pasa cuando la población no es nada uniforme? ¿Qué pasa si hay grupos muy distintos o están dispersos en un territorio gigante? Bueno, para la diversidad, la respuesta metodológica es el muestreo estratificado. En vez de ver a la población como una sola masa gigante, esta técnica reconoce los matices. Lo que hacemos es dividir intencionalmente a la población en subgrupos o estratos que comparten cosas en común, digamos nivel socioeconómico, edad o profesión. Y luego sacamos una muestra proporcional de cada uno de esos grupitos. Matemáticamente, esto nos garantiza que las minorías o los grupos más pequeños jamás se queden fuera de la foto final. Y esto se ve clarísimo en la práctica. Piensen en un centro educativo con muchísimas aulas distintas, que quiere medir el impacto de un nuevo método de enseñanza. No se pueden arriesgar a que el puro azar elija solo a estudiantes de primer año, ¿verdad? Al usar el muestreo estratificado, agrupan a los estudiantes por grado académico y extraen una muestra proporcional justo dentro de cada aula. Así garantizamos que la voz de todos los niveles educativos esté ahí, bien representada en los datos. Y fíjense que la mecánica aquí es de cirujano. Primero, en la fase de identificación, dividimos a la población usando variables clave que de verdad impacten lo que estamos estudiando. Después, en la fase de asignación, sacamos la muestra por estrato calculando las proporciones exactas. O sea, si el 30% de mi población total está en un estrato específico, mi muestra seleccionada tiene que tener exactamente ese mismo 30%. Es un nivel de control estadístico altísimo. Por otro lado, tenemos el muestreo por conglomerados, y este nos resuelve un dolor de cabeza totalmente distinto, la pesadilla geográfica y logística.
En lugar de estar buscando individuos aislados que, no sé, viven a cientos de kilómetros de distancia, este método selecciona directamente grupos naturales enteros que ya existen. Pueden ser escuelas completas, empresas enteras o, lo más típico, zonas geográficas específicas. Por ejemplo, si hacemos un estudio demográfico municipal a gran escala, intentar ir casa por casa encuestando a personas elegidas al azar por toda la ciudad sería carísimo y súper tardado. Entonces, usando conglomerados, seleccionamos al azar vecindarios completos, y una vez elegidos esos vecindarios, los encuestadores van y entrevistan a absolutamente todos los habitantes que viven ahí. Es un salvavidas logístico en toda regla. La mecánica arranca con un buen mapeo para identificar muy bien los límites de estos bloques naturales. Y ya que los tenemos en el mapa, la selección al azar se hace a nivel de bloque, no de persona. Al encuestar todo el bloque que salió sorteado, ahorramos muchísimo tiempo, recursos y traslados, pero lo mejor de todo es que mantenemos intacto nuestro rigor probabilístico. Pasemos a la sección 4, nuestro análisis comparativo de métodos o básicamente el mapa de decisiones. Bueno, ya que vimos los 4 pilares, vamos a juntar las piezas. Si comparamos las ventajas de cada uno, vemos que el aleatorio simple nos da un azar total, ideal para esas encuestas digitales donde buscamos cero sesgo humano. El sistemático, por su parte, nos regala muchísima eficiencia con ese intervalo fijo, perfecto para las auditorías. El estratificado nos asegura una representación perfecta al dividir en subgrupos, justo como vimos con las escuelas. Y por último, los conglomerados nos salvan la vida a nivel operativo, trabajando con esos bloques naturales o vecindarios. Al final del día, cada método es como una herramienta especializada, tenemos que elegir la que mejor se adapta al terreno que vamos a investigar. Y ahora, un dato súper revelador. Al comparar el desempeño general de esta vía probabilística, vemos un patrón muy claro. El control estadístico y la representatividad siempre están por las nubes. Son los campeones indiscutibles del rigor. Pero claro, todo tiene un precio. El costo operativo y el tiempo que nos toma ejecutar esto casi siempre van de medio a alto. ¿Por qué? Porque necesitamos marcos muestrales completos, mucha logística y definitivamente más tiempo que si solo le preguntáramos a la gente que tenemos a la mano. Y llegamos a la sección 5. ¿Cuándo usar muestreo probabilístico? Los criterios definitivos. Ya vimos el cómo y el por qué, pero la gran pregunta siempre es el ¿cuándo? ¿En qué momento vale la pena invertir todo ese tiempo y dinero? Bueno, hay 3 reglas de oro. Primero, úsenlo cuando tengan una lista completa, accesible y súper actualizada de toda su población. Sin eso, nada de esto funciona. Segundo, cuando su meta principal sea generalizar los resultados, es decir, cuando necesiten probar estadísticamente que lo que encontraron en la muestra de verdad aplica para todos los demás. Y tercero, cuando sea estrictamente necesario medir y reportar un margen de error exacto y un nivel de confianza matemático para darle credibilidad total a su estudio. Para cerrar, quiero dejarles esta reflexión. Al final de cuentas, la calidad de las verdades que encontramos en cualquier investigación depende completamente del rigor de las preguntas que hacemos y, sobre todo, del diseño de nuestra muestra. Elegir un buen método estadístico no es nomás un requisito para pasar la materia, es la delgada línea que separa una anécdota curiosa de un hecho científico irrefutable. Esperamos que este análisis les haya dado herramientas prácticas, no solo para hacer estudios impecables, sino para ver con un ojo mucho más crítico todos los datos que consumimos a diario. ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal, estudiantes de metodología? Bienvenidos a este análisis. Seleccionar a quienes vamos a estudiar es literalmente la decisión más crítica en cualquier proyecto científico. Porque claro, en un mundo ideal tendríamos acceso a listas perfectas y poblaciones infinitamente dispuestas a participar. Pero, ¿qué pasa cuando la cruda realidad del trabajo de campo choca con la teoría de los libros? Bueno, hoy vamos a desmitificar el muestreo no probabilístico. Vamos a explorar sus herramientas prácticas y, por supuesto, esos sesgos inevitables de los que nadie se escapa. Muy bien, entremos de lleno en esto. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Fundamentos del muestreo, el kit de métodos no probabilísticos, una tabla comparativa súper útil, métricas visuales, aplicabilidad en el mundo real y finalmente cerramos con transparencia y sesgos. ¡Vamos allá! Sección 1. Fundamentos del muestreo, de la población a la muestra. Como sabemos, toda investigación arranca con una población, es decir, el conjunto total de sujetos o fenómenos que comparten características.
Pero como es físicamente imposible estudiarlos a todos, ahí entra la muestra, esa fracción específica que elegimos para observar. Y ojo aquí, porque muestrear nunca es un procedimiento mecánico, para nada. Es una decisión súper estratégica que está atada directamente al problema y a los objetivos de la investigación. Ahora, hay un contraste vital que debemos tener clarísimo. Por un lado tenemos el método estadístico o probabilístico, que es ideal porque permite generalizar resultados, pero nos exige listas completas que casi nunca tenemos. Por el otro lado está el muestreo no probabilístico. Este se basa en criterios estratégicos, es súper exploratorio y muy flexible. Básicamente es nuestro salvavidas cuando enfrentamos poblaciones de difícil acceso. Pasemos a la sección 2, métodos no probabilísticos, nuestro kit de herramientas metodológicas. Y bueno, lo realmente interesante de esta primera herramienta es su pura practicidad. Hablamos del muestreo por conveniencia. Consiste en seleccionar sujetos simplemente porque están ahí, disponibles. Imaginen encuestar a los estudiantes que van pasando frente a la cafetería de la universidad a las 12 del día. Es la herramienta favorita de muchos para hacer diagnósticos rápidos, sobre todo cuando el presupuesto es exactamente cero. Pero cuidado, porque toda herramienta tiene su filo. El riesgo de sesgo aquí es altísimo. Existe una probabilidad enorme de sobrerepresentar a las personas que son más accesibles, dejando por fuera a un montón de gente. Ignorar la verdadera diversidad del fenómeno es el altísimo precio que se paga por esta comodidad. Ahora pasamos a una técnica mucho más quirúrgica, por así decirlo, el muestreo intencional. Aquí no agarramos lo primero que vemos, sino que buscamos características muy específicas ligadas a nuestro objetivo. Por ejemplo, si investigamos tácticas de negociación complejas, no elegimos al azar, seleccionamos intencionalmente a mediadores de conflictos que tengan más de 10 años de experiencia, para extraer perspectivas realmente profundas. Sin embargo, la advertencia académica es ineludible. El gran problema es que esta muestra depende excesivamente del criterio subjetivo de quien investiga. Piénsenlo. Si la elección de ese informante clave no se justifica con un rigor metodológico impecable, la validez de todo el estudio queda en jaque. El tercer método es el famosísimo muestreo por cuotas. Esta técnica lo que hace es preestablecer rasgos como la edad o el nivel educativo para imitar la estructura de la población mayor. Digamos que un censo nos dice que una comunidad es 60% femenina y 40% masculina. Bueno, el equipo investigador se encarga de llenar exactamente esas proporciones al armar un grupo focal exploratorio. Suena bastante robusto, ¿verdad? Pero aquí está la trampa. A diferencia del muestreo estratificado, las cuotas carecen de selección aleatoria interna. Al final del día, los individuos que terminan llenando esa cuota suelen ser elegidos por simple conveniencia. Y sí, eso arrastra un sesgo considerable que no podemos ignorar. Y esto ilustra brillantemente nuestro cuarto método, el muestreo bola de nieve. Está diseñado específicamente para penetrar poblaciones ocultas o vulnerables. Funciona contactando a un participante inicial y esa persona luego nos refiere a otros de su misma red. Es ideal para estudiar, por ejemplo, dinámicas en subculturas cerradas o grupos de inmigrantes indocumentados, donde la confianza interpersonal es, literalmente, nuestra única puerta de entrada. Pero la advertencia metodológica salta a la vista. El tremendo peligro de crear redes completamente homogéneas. Al depender únicamente de contactos personales, la muestra puede encapsularse en un solo círculo cerrado. Esto significa que estaríamos excluyendo sistemáticamente individuos que sí comparten la condición de estudio, pero que operan fuera de esa red inicial. Vamos a la sección 3, tabla comparativa de métodos, una síntesis de herramientas. Al cruzar todas estas variables en esta matriz, el panorama se aclara un montón. Fíjense bien. La conveniencia nos ahorra recursos masivamente, pero su riesgo es la nula representatividad. El intencional, basado en criterio experto, nos da una profundidad cualitativa increíble, pero es altamente subjetivo. Las cuotas agilizan la recolección demográfica, pero sufren muchísimo por falta de aleatoriedad. Y finalmente, la bola de nieve revela lo invisible mediante redes de contacto, pero asumimos el altísimo costo de generar cámaras de eco metodológicas. Un balance complicado. Pasamos a la sección 4. Métricas visuales de evaluación, nuestras variables operativas. Entonces, el punto crucial cuando evaluamos estos métodos en conjunto es esta primera métrica. Nos arroja una calificación alta en flexibilidad metodológica. Este enfoque brilla justamente donde los modelos probabilísticos colapsan, porque nos permite adaptar la estrategia sobre la marcha en medio del impredecible trabajo de campo. La segunda métrica es súper pragmática. Tenemos una calificación óptima en rapidez y costo bajo.
Seamos realistas, en fases exploratorias o diagnósticos de urgencia, donde el financiamiento suele ser escaso o de plano nulo, estas herramientas son las que nos permiten levantar evidencia preliminar en tiempo récord. Pero, y es un gran pero, el precio de esa velocidad es una tajada enorme de riesgo, una calificación preocupantemente alta en el riesgo de sesgo de selección. Evadir el azar estadístico significa, inevitablemente, inyectar vulnerabilidades estructurales en nuestra recolección de datos. Es algo que jamás debemos ignorar al momento de interpretar los resultados finales. Sección 5. Aplicabilidad en contextos reales, de la teoría a la práctica. Llevando todo esto a contextos del mundo real, la correlación es bastante directa. Miren cómo se construye esto. Los diagnósticos institucionales iniciales suelen arrancar casi siempre con muestreos por conveniencia. Las investigaciones sociales profundas van a exigir un muestreo intencional para poder desglosar esos testimonios expertos. Por otro lado, las encuestas educativas masivas se apoyan un montón en las cuotas para intentar reflejar al alumnado. Y claro, las investigaciones comunicacionales sobre grupos marginados dependen casi en su totalidad de la famosa bola de nieve. Y llegamos a la sección 6. Transparencia y sesgos metodológicos, manteniendo el rigor académico. Hay que dejar algo muy claro. Evadir el azar estadístico no es una licencia para el desorden metodológico. Para legitimar estos estudios necesitamos un rigor implacable. Primero, una definición clarísima de los criterios de inclusión. Segundo, una búsqueda activa y constante de diversidad. Tercero, la triangulación de información cruzando otras fuentes. Y cuarto, una transparencia radical al explicar el procedimiento en el reporte final. Sin todo el paquete completo, la investigación se queda en una simple anécdota. Y para cerrar este análisis, nos queda flotando una pregunta fundamental, ideal para debatir en las próximas clases. ¿Existe realmente una muestra sin sesgos en la investigación práctica? ¿O acaso todo estudio es, en el fondo, un delicado equilibrio entre el rigor académico que soñamos y la cruda accesibilidad del mundo real? Aprender a navegar esa tensión es justamente lo que forma la excelencia científica. Piénsenlo, nos vemos en el próximo análisis. Arrancamos con esta exploración académica sobre metodología de la investigación. A ver, si pensamos en un proyecto científico como un mapa súper complejo que nos lleva a descubrir nuevas verdades, entonces la muestra que seleccionamos es literalmente la brújula. O sea, si la brújula está descalibrada, no importa qué tan detallado sea ese mapa, el destino final va a ser completamente equivocado, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo calibrar esa brújula para que los descubrimientos sean precisos, válidos y, sobre todo, que tengan un impacto real. Bueno, revisemos rápidamente nuestra hoja de ruta. 1. Fundamentos del muestreo científico. 2. Conceptos clave de selección. 3. Muestreo probabilístico y su rigor estadístico. 4. Muestreo no probabilístico y su flexibilidad. 5. Comparación y prevención de sesgos. Y para cerrar, el punto 6, su aplicación en investigación real. Sección 1. Fundamentos del muestreo científico. El punto de partida de toda investigación. Seleccionar a los participantes no es, para nada, un simple trámite administrativo de llenar casillas. Al contrario, es una decisión metodológica súper profunda que al final del día va a dictar la calidad, la profundidad y el alcance de cualquier estudio. El muestreo es justo eso, el procedimiento crítico para seleccionar nuestro conjunto de unidades de análisis. Y es vital subrayar algo clave aquí. El muestreo no es una tarea mecánica. Es una lección 100% estratégica que está directamente entrelazada con el problema de investigación. Literalmente, la validez de todos los hallazgos futuros está en juego desde este primer paso. Pasamos a la sección 2. Conceptos clave de selección. El vocabulario compartido del investigador. Antes de meternos de lleno a debatir qué metodología es mejor, necesitamos hablar el mismo idioma. Lo verdaderamente interesante aquí es cómo se conectan estos conceptos básicos. Por un lado, tenemos la población, que es el universo total, digamos, todos los estudiantes de una universidad. La muestra es simplemente esa fracción que seleccionamos para el estudio, por ejemplo, 500 de esos estudiantes. Luego está la unidad de análisis, que es el elemento individual a observar, o sea, un solo estudiante. Y finalmente, el marco muestral, que es la lista real o la base de datos de donde sacamos esos nombres. Sin un buen marco muestral, lograr una selección rigurosa es, francamente, casi imposible. Pensemos un momento en el concepto de escala. A primera vista, un 10% suena como algo minúsculo, ¿no? Pero, matemáticamente hablando, si la selección se hace bien,
Este porcentaje tan chiquito tiene el poder absoluto de representar a todo un macrocosmos. Es exactamente como probar una olla gigante de sopa. No hace falta tomarse toda la olla para saber si le falta sal. Con una sola cucharada bien revuelta, ya tenemos la respuesta completa. Esta métrica visual ancla perfecto nuestra comprensión sobre la escala. Esa pequeña fracción del 10%, que es la muestra seleccionada, sostiene literalmente todo el peso de la investigación. Es fascinante ver cómo una porción tan pequeña, cuando está elegida con rigor, nos puede contar la historia completa del 90% restante. Sección 3. Muestreo probabilístico. Rigor estadístico. La ruta de la generalización y el azar. Bajando por nuestro embudo metodológico, llegamos al terreno de los principios estadísticos. Para que esto quede súper claro, imaginemos la base de datos completa de una universidad, porque se quiere lanzar una encuesta de satisfacción general. En un escenario probabilístico, el rigor exige que cada estudiante inscrito en esa lista tenga exactamente la misma probabilidad matemática de ser elegido, ni más ni menos. Esto ilustra perfecto porque los métodos probabilísticos dependen tantísimo de tener un marco muestral completo y súper actualizado. Hay 4 variantes principales para lograr esto. El aleatorio simple es básicamente como sacar nombres de un sombrero pero usando un software especializado. El sistemático establece un ritmo, por ejemplo, elegir a cada 10ª persona de una lista. El estratificado divide a la población en subgrupos clave, asegurando que tanto las facultades grandes como las pequeñas tengan muy buena representación. Y finalmente, por conglomerados, que selecciona grupos naturales completos, como elegir salones de clase enteros totalmente al azar. Avanzamos a la sección 4. Muestreo no probabilístico. Flexibilidad. La ruta de la profundidad y la intención. A veces, los procedimientos aleatorios simplemente no son posibles, o bueno, no son lo que el estudio necesita. Y ahí es donde tomamos esta otra ruta. Este camino nos da información de un valor incalculable para estudios cualitativos o exploratorios. Aquí, la verdad, no importa tanto la generalización estadística. Lo que prima es la profundidad por encima del volumen. Se busca comprender percepciones, significados y experiencias sumamente particulares. Sus 4 modalidades reflejan justo esta intención. El muestreo por conveniencia selecciona a quienes están accesibles en el momento. El intencional elige a los sujetos a mano porque cumplen características que son absolutamente críticas para el estudio. Por cuotas, busca llenar ciertos perfiles demográficos específicos. Y hay que destacar la bola de nieve, que es una técnica genial donde un participante clave ayuda a contactar a otros. Es una verdadera maravilla cuando se investigan poblaciones ocultas o muy difíciles de localizar. Sección 5. Comparación y prevención de sesgos. Evaluando las 2 metodologías frente a frente. Es absolutamente esencial aclarar algo. Ninguno de estos 2 métodos es mágicamente mejor que el otro. Cada uno trae consigo fortalezas increíbles y, claro, riesgos específicos. Lo que ilustra esta matriz maravillosamente es la gran comparación metodológica. Del lado probabilístico, la selección es por azar. El rigor estadístico es altísimo y permite generalizar resultados, lo cual es ideal para encuestas masivas. Del lado no probabilístico, la selección depende de quien investiga. El rigor está en la justificación teórica y no busca generalizar, sino ir al fondo del asunto en contextos de análisis cualitativo profundo. Ahora hablemos de la realidad de los sesgos y seamos totalmente imparciales. Hasta las estadísticas más rigurosas pueden fallar estrepitosamente si la lista inicial está incompleta o si las personas seleccionadas simplemente deciden no responder. Por el otro lado, los métodos no probabilísticos tienen el tremendo riesgo de convertirse en una cámara de eco del criterio de quien investiga o de sobrerepresentar a los grupos que son más fáciles de alcanzar. En resumen, ambos caminos exigen una transparencia absoluta. Y llegamos a la sección 6. Aplicación en investigación real, integrando métodos para un análisis superior. Entonces, el punto crucial aquí es cómo viven estos conceptos allá afuera, en el mundo real de la investigación de campo. La respuesta es que casi nunca hay que casarse con un solo método. Los diseños de investigación más robustos suelen ser mixtos.
Imaginen aplicar primero una encuesta probabilística gigante para tener una fotografía panorámica del problema, y acto seguido, conducir entrevistas intencionales a informantes clave para entender el porqué real detrás de esos números. Es amplitud estadística y profundidad interpretativa, trabajando en equipo. Para cerrar esta exploración, vale muchísimo la pena reflexionar sobre una idea bastante provocadora. Si la selección de participantes es literalmente el molde donde se forma el resultado final, ¿las investigaciones están midiendo la realidad objetiva o solamente la pequeña parte de esa realidad que la metodología decidió iluminar? Es un recordatorio excelente del tremendo poder y la gran responsabilidad que conlleva el arte y la ciencia del muestreo científico. Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar una de las herramientas más poderosas y, la verdad, a veces más incomprendidas de toda la investigación científica, la selección de la muestra. Porque claro, cualquier investigador se enfrenta siempre a esa gran decisión. ¿A quién consultamos? Y ojo, no es solo un trámite mecánico, para nada. Es una decisión estratégica profunda que marca el éxito o el fracaso de cualquier descubrimiento. Así que, a través de un caso súper interesante de una universidad real, vamos a desglosar cómo el muestreo nos ayuda a resolver problemas complejos. Bien, entremos de lleno al tema. Nuestra ruta de hoy está estructurada así. 1. El desafío de la universidad. 2. El muestreo probabilístico para estudiantes. 3. El muestreo intencional para docentes. 4. El análisis del caso aplicado. 5. El poder del diseño mixto. Y 6. Nuestras métricas y la reflexión final. Empecemos con la sección 1. El desafío de la universidad. Evaluando las aulas virtuales. Imaginemos por un momento este escenario de alto riesgo metodológico. Una institución grande necesita evaluar cómo están funcionando sus aulas virtuales. Y aquí está la trampa. Por un lado, se requiere capturar la opinión masiva de miles y miles de estudiantes. Pero por otro, también urge conseguir la visión profunda y súper especializada de los docentes que son expertos en educación digital. Y bueno, intentar usar un solo método simplemente no va a servir para hacer ambas cosas bien. Para resolver este rompecabezas, la institución tiene dos grandes herramientas metodológicas sobre la mesa. Por un lado, el muestreo probabilístico, que nos da todo ese control estadístico para generalizar resultados en poblaciones inmensas. Y por otro, el muestreo no probabilístico, que, sacrifica la representatividad matemática, sí, pero a cambio nos permite una exploración muchísimo más profunda basada en criterios bien específicos. Pasamos a la sección 2. Muestreo probabilístico. Estudiantes y la medición de la tendencia general. Para medir esas tendencias masivas, el muestreo probabilístico es, sin lugar a dudas, la herramienta ideal. Todo esto se fundamenta en principios estadísticos estrictos para asegurar que la muestra sea verdaderamente representativa. De hecho, lo increíble de la estadística es esto. No se necesita encuestar a 10.000 personas para saber qué piensan. Con una muestra probabilística bien diseñada, de solo unos cuantos cientos, ya podemos predecir el comportamiento general con un margen de error mínimo. Es casi magia, pero es ciencia. Ahora, lo realmente interesante aquí es cómo esto evita sesgos peligrosos. Si la universidad usa toda su base de datos, puede aplicar un muestreo aleatorio simple, o sea, cada alumno tiene exactamente la misma oportunidad de participar, o mejor aún, un muestreo estratificado. Esto es básicamente dividir a los estudiantes por facultades para garantizar que absolutamente ninguna carrera quede silenciada o subrepresentada. Es rigor matemático en su máxima expresión. Sección 3. Muestreo intencional. Docentes y recopilación de conocimiento experto. Ahora bien, cuando queremos evaluar la parte técnica y pedagógica profunda, la estadística por allá no nos sirve de mucho. Ahí es donde entra el muestreo no probabilístico, específicamente en su modalidad intencional. Aquí decimos, ok, sacrificamos la representatividad matemática, pero a cambio ganamos algo invaluable en este tipo de contextos exploratorios, poder elegir a las mentes correctas basándonos en criterios puramente estratégicos. Y para este caso en particular, el muestreo intencional nos cae como anillo al dedo. Pensemos en esto. Si usáramos una selección aleatoria para los profesores, podríamos terminar entrevistando a alguien que apenas si abre el aula virtual. Al aplicar un método intencional, vamos directamente a buscar a esos educadores con una trayectoria súper comprobada en educación digital. Los seleccionamos por todo ese conocimiento que tienen, garantizando que aporten los discursos y las percepciones que la institución realmente necesita comprender. Llegamos a la sección 4. Análisis del caso aplicado.
estructurando la metodología. Entonces, el punto crucial de todo esto es que el objetivo de investigación es el que dicta estrictamente qué camino tomar. Para conocer la opinión general de los alumnos, requerimos ese muestreo probabilístico que aporte rigor estadístico a gran escala. Por el contrario, para comprender la experiencia de los expertos, filtramos a los docentes con un muestreo intencional, priorizando ir a la profundidad. Es literalmente la alineación perfecta entre el problema a resolver y el método elegido. Sección 5. El poder del diseño mixto, combinando amplitud y profundidad. Fíjense que es absolutamente fascinante ver cómo un diseño mixto lleva toda la investigación a otro nivel. La fase probabilística aporta la amplitud, nos dice con exactitud qué opinan los estudiantes, con porcentajes y con tendencias claras. Y luego la fase no probabilística aporta la profundidad, nos explica por qué están ocurriendo esos resultados, apoyándose en la experiencia de nuestros informantes clave. Al triangular todos estos datos, la institución logra una validez total en su diagnóstico, integrando los números fríos con todo el contexto humano. Finalmente, la sección 6. Métricas y reflexión final. Evaluando el impacto metodológico. Gracias al muestreo probabilístico estratificado aplicado a la base completa de matrículas, la amplitud de cobertura alcanza su máximo nivel, un 100%. Esto asegura que absolutamente todos los rincones de la población estudiantil, sin importar su disciplina, hayan tenido la misma oportunidad matemática de hacer escuchar su voz sobre estas plataformas. Y esto ilustra de una manera brillante el poder de contrastar métodos. Mientras que hace un segundo buscábamos abarcar a todos, el muestreo intencional hace exactamente lo opuesto. Reduce a cero todo el ruido estadístico para perforar directamente hacia el fondo del análisis. Se enfoca única y exclusivamente en el conocimiento hiperconcentrado de los verdaderos expertos. Cuando evaluamos el nivel de representatividad, combinar estos métodos y especialmente usar estratos en la encuesta estudiantil nos da un control tremendo sobre los sesgos de selección. Claro, siempre va a existir un pequeño margen de error estadístico, pero al utilizar un marco muestral completo, ese margen ya lo conocemos, lo tenemos bajo control y es totalmente aceptable. Y si hablamos de la utilidad práctica de todo esto, los datos son contundentes. Un diseño mixto ofrece prácticamente el doble de valor analítico para que la institución tome decisiones, si lo comparamos con usar un solo enfoque. En pocas palabras, los números nos gritan dónde hay que mejorar y las entrevistas nos dicen cómo hacerlo. Para cerrar esta exploración, es vital que interioricemos esta premisa. Elegir una muestra no es, ni de cerca, solo seleccionar personas. Es tomar una decisión metodológica gigante que sostiene o derrumba por completo la validez de toda nuestra investigación. Entender cuándo necesitamos medir la amplitud y cuándo debemos sumergirnos en la profundidad es lo que separa una simple recopilación de datos de la verdadera generación de conocimiento. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta bastante provocadora para pensar en nuestros futuros proyectos. Si el método de selección define la validez de los resultados, ¿cuántas verdades asumidas en nuestra sociedad estarán construidas sobre muestras que estaban completamente equivocadas? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima. ¡Epal! Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más fascinantes y, la verdad, más determinantes en cualquier investigación científica, la selección de la muestra. O sea, vamos a explorar a fondo dos grandes caminos metodológicos, el probabilístico y el no probabilístico. Vamos a desglosar sus características, sus fortalezas y en qué casos nos salvan la vida. Este es un recorrido fundamental para entender de una vez por todas cómo se construye el conocimiento científico confiable y con bases realmente sólidas. ¡Comencemos! Y bueno, para arrancar, quiero que piensen en esta gran pregunta. ¿Por qué no todas las muestras tienen el mismo nivel de rigor científico? La respuesta corta es que el muestreo jamás, pero jamás, es un simple trámite burocrático. Es una decisión profundamente estratégica. El procedimiento que elijaros va a determinar casi de inmediato la calidad de los datos, la profundidad de nuestro análisis y, sobre todo, hasta dónde podemos llegar con los resultados. Para que se den una idea, seleccionar mal una muestra puede tumbar la investigación más ambiciosa del mundo, mientras que una selección bien pensada le da total validez a todo el proyecto. Así que nuestra hoja de ruta para este análisis es súper directa. 1. El rigor de la muestra. 2. El muestreo probabilístico. 3. El no probabilístico. 4. La comparación directa y nuestras métricas. Y 5. La gran decisión metodológica. Sección 1. El rigor de la muestra. Fundamentos metodológicos.
A ver, para empezar con el pie derecho, es vital tener una distinción cristalina entre dos conceptos básicos. Por un lado tenemos la población, que básicamente es el conjunto total de sujetos, casos o fenómenos que comparten alguna característica que nos interesa. Y por otro lado está la muestra, que es ese subconjunto específico, esa rebanada del pastel que extraemos para analizar de primera mano. Y ojo, como nos recuerdan expertos como Hernández Sampiere y compañía, sacar esta muestra no es un proceso mecánico o automático, es una decisión metodológica que tiene que estar 100% amarrada al problema y a los objetivos de nuestra investigación. Si la muestra y el objetivo no hablan el mismo idioma, los hallazgos simplemente no sirven de nada. Vamos a la sección 2. El muestreo probabilístico. El poder del azar. Bueno, el muestreo probabilístico es prácticamente el reino de la estadística. Aquí la regla de oro es que todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados. Nada de favoritismos. Hay 4 formas muy comunes de hacer esto. El aleatorio simple, donde literalmente cada elemento tiene exactamente el mismo boleto de lotería. El sistemático, que usa un intervalo fijo a partir de un punto de inicio. Luego está el estratificado, donde primero dividimos a la población en subgrupos o estratos con características comunes antes de elegir. Y finalmente el muestreo por conglomerados, que elige grupos naturales enteros, digamos, escuelas o cuadras en una ciudad. Pero hay un detalle súper importante aquí. Para que todo esto funcione, es absolutamente crucial tener un marco muestral, o sea, una lista completa, real y actualizada de toda la población. Sin esa lista, no hay azar que valga. Y para entender realmente el impacto de este enfoque, vamos a usar un modelo de evaluación bastante práctico, con una escala del 1 al 5. Vamos a medir 3 cositas. Primero, la representatividad, que nos dice qué tan fiel es el reflejo de la población. Segundo, el riesgo de sesgo, que básicamente es la probabilidad de meter la pata con un error sistemático de selección. Y tercero, la generalización, que es esa capacidad mágica de aplicar los resultados que sacamos de la muestra a toda la población completa. Si le aplicamos estas métricas al muestreo probabilístico, bueno, los resultados son contundentes. Fíjense, tenemos una representatividad de nivel 5, un tope de 5 también en generalización y un riesgo de sesgo mínimo, arrastrándose allá abajo en el 1. Estos números se explican por sí solos porque este método es el rey indiscutible de las investigaciones cuantitativas. Es exactamente lo que necesitamos cuando el objetivo es medir comportamientos, tendencias o preferencias a gran escala. Porque nos permite calcular márgenes de error y niveles de confianza con una solidez estadística brutal. Pasemos a la sección 3. El muestreo no probabilístico. Flexibilidad y contexto. Ahora, sabemos que en la vida real, a veces aplicar el azar puro es imposible o, francamente, innecesario. Y ahí es donde brilla el muestreo no probabilístico. Aquí no manda la suerte, aquí manda el investigador. Tenemos el muestreo por conveniencia, que se basa en quién está disponible en el momento. El intencional, donde buscamos con lupa a personas que tienen características súper específicas. Por cuotas, para asegurarnos de cumplir ciertos perfiles demográficos. Y mi favorito personal, la bola de nieve, que es ideal para poblaciones súper difíciles de encontrar. Encuentras a uno y ese te lleva a otro y así sucesivamente. Aquí la selección depende enteramente de criterios prácticos, teóricos o simplemente de a quién tenemos acceso. Pero claro, presten mucha atención a este contraste porque es dramático. Aquí la representatividad cae a un 2, la generalización estadística se desploma a un 1 y el riesgo de sesgo se nos dispara hasta el 4. Todo esto pasa por la enorme influencia de nuestro criterio y de quién estaba disponible. Pero un momento, quiero aclarar algo. Estos números no significan que sea un método peor. Para nada. De hecho, este mismo perfil hace que el muestreo no probabilístico sea una joya absoluta para los estudios cualitativos, exploratorios o diagnósticos. Es para cuando no nos importan tanto las grandes estadísticas, sino que buscamos meternos en las profundidades de un tema. Bien, llegamos a la sección 4. Comparación y métricas. El panorama completo. Vamos a ponerlos cara a cara. Si miramos la base de selección, la diferencia es clarísima. El azar de un lado contra el criterio humano del otro. El marco muestral, esa lista de la que hablábamos, es vital en lo estadístico, pero en lo cualitativo ni nos preocupamos por ella. Por otro lado, el probabilístico nos asegura altísima representatividad y nos deja generalizar los datos. Manteniendo a raya el sesgo, sí, pero agárrense, porque exige muchísimo más dinero y tiempo. El no probabilístico, en cambio, es mucho más ágil y amigable con el presupuesto. En resumen, el enfoque te dicta el uso. Uno es para lo cuantitativo y generalizable y el otro para lo cualitativo y exploratorio. Entender esta dinámica es literalmente entender la arquitectura misma de cómo se diseña una investigación. Finalmente, sección 5. La decisión metodológica. Aplicación en el mundo real.
Para aterrizar todo esto, vamos a ver un par de ejemplos súper concretos que vienen en el material. Digamos que una universidad necesita medir qué tan felices están sus miles de estudiantes y tienen la base de datos de la matrícula completa. Bueno, blanco es, gallina lo pone. Usan muestreo probabilístico. Así garantizan que los resultados representen a toda la universidad. Pero, por otro lado, imaginen que queremos entender cómo diablos funciona la mente de un mediador de conflictos en situaciones extremas. Ahí no nos sirve de absolutamente nada ir a encuestar al azar a 1000 personas en la calle. No. Ahí armamos un muestreo no probabilístico intencional y nos vamos a entrevistar a profundidad a 5 o 10 expertos clave. El objetivo es lo que define la herramienta que vamos a usar. Entonces, la conclusión aquí es que elegir la muestra se resume en 3 pasitos lógicos que no nos podemos saltar. Primero, definir con absoluta precisión qué demonios estamos buscando con la investigación. Segundo, ser realistas y evaluar qué recursos tenemos y a quién podemos acceder de verdad. Y tercero, tomar la decisión metodológica. Fíjense que el punto no es elegir siempre la matemática más compleja para sonar inteligentes, sino elegir la herramienta que tenga más coherencia con lo que estamos tratando de descubrir. Y aquí les lanzo un dato clave que es la vanguardia de la metodología hoy en día: los diseños mixtos. Las investigaciones más potentes muchas veces no se casan con un solo método. Digamos, una empresa puede lanzar una encuesta aleatoria masiva para ver los números fríos, y luego usar métodos no probabilísticos para sentarse a hablar con personas específicas y entender el porqué detrás de esos números. Es tener lo mejor de ambos mundos, la amplitud de la estadística y toda esa riqueza interpretativa. Para cerrar este recorrido, les quiero dejar una idea dándoles vueltas en la cabeza. Ya vimos que incluso el azar más puro tiene sus márgenes de error y que el criterio humano siempre va a traer cierta subjetividad a la mesa. Entonces, si todo método sin excepción tiene riesgos y sesgos, ¿será que combinar métodos y triangular la información es la única forma real de acercarnos a algo parecido a la verdad absoluta en la ciencia? Es un concepto fascinante y los invito a que sigan cuestionando y explorando estos caminos metodológicos. Hasta la próxima.